Era una de esas tardes silenciosas en las que la casa se sentía casi demasiado tranquila. Yo estaba sentada en la barra de la cocina, buscando en la tablet de Lucas una receta de pollo cacciatore que había prometido preparar. No estaba buscando problemas, solo algo nuevo para la cena. Entonces, una notificación se deslizó por la parte superior de la pantalla. Un nombre que no reconocí. Al principio pensé que podía ser una actualización de entrega o un mensaje de algún colega suyo. Toqué sin pensarlo. Pero las palabras que aparecieron me hicieron un nudo en el estómago. Ella no puede darme placer como tú. Mi mano se quedó suspendida en el aire y sentí que me faltaba el aire. Por un instante, la habitación se volvió pesada, como si hasta el oxígeno se me hubiera volteado en contra. Deslicé hacia arriba con los dedos temblando. Entre más leía, más ardía. Semanas de mensajes coquetos, bromas privadas, confesiones a medianoche, y entonces me cayó el balde de agua fría. El nombre en la parte superior, su ex, nada menos. Sentí el pulso retumbando en mis oídos, pero mi rostro seguía igual de tranquilo, como si estuviera leyendo la receta. Me recargué en la silla, todavía con la tablet en las manos, viendo mi propio reflejo apenas marcado en la orilla oscura de la pantalla. Mi primer impulso fue cerrarla de golpe, ir directo a la sala y exigirle una explicación. Pero algo dentro de mí, más frío, más afilado, me susurró que esperara. Si lo confrontaba en ese momento, solo encontraría la manera de darle la vuelta, de cubrir sus huellas. Conocía a Lucas. Era rápido con las palabras, escurridizo cuando se sentía acorralado. Así que seguí leyendo. Cada línea era como un puñalito, no solo por lo que decía, sino por lo fácil que le resultaba decirlo. Cómo recordaba sus momentos con ella, cómo lanzaba indirectas contra mí sin mencionarme directamente. Era casi impresionante la manera en que convertía nuestro matrimonio en una broma para su diversión. Cuando llegué al inicio de la conversación, mi mente ya había pasado del shock al cálculo. No lloré, no grité. Solo empecé a tocar la pantalla para tomar captura tras captura, viendo cómo la evidencia se acumulaba como munición. Sentía el calor en el pecho, pero mi cara seguía serena. En ese momento lo decidí. No solo se iba a arrepentir, se iba a acordar para siempre. Me envié cada captura por correo, con un asunto tan aburrido que jamás levantaría sospechas. Algo como lista del súper. Incluso guardé copias en una carpeta oculta en la nube, por si acaso. El sonido de sus pasos en la planta alta me hizo voltear al reloj. Bajaría en cualquier segundo. Mi pulso se calmó. Ya había decidido. Esa noche no habría lágrimas para él. Cuando entró a la cocina, sonriendo como si nada pasara en el mundo, yo le devolví la sonrisa. Me dio un beso en la mejilla, preguntó si ya tenía la receta, y le dije que sí, que le iba a encantar. Mi voz era firme, cálida, como si de verdad hubiera pasado la tarde planeando la cena. Por dentro, sin embargo, las ruedas giraban. Cada risa, cada caricia casual desde ese momento tendría un propósito. Porque esto no se trataba solo de cacharlo, sino de cómo haría que pagara. Y ya sabía que no le iba a dar el gusto de verlo venir. Esa noche me acosté junto a Lucas, escuchando su respiración tranquila. El mismo ritmo con el que me había dormido durante años ahora me parecía casi ofensivo. Mi cuerpo no se movía bajo las cobijas, pero mi mente estaba despierta, repasando cada palabra de esos mensajes. Mi instinto me empujaba, confróntalo. Termina con esto. Arráncalo de raíz. Pero no. Eso le daría la oportunidad de mentir, de darle la vuelta, de minimizarlo. En lugar de eso, imaginé su cara cuando la verdad lo golpeara en un lugar del que no pudiera escapar. El tipo de momento que arranca el encanto, las excusas y las disculpas falsas. Quería eso. Quería control. Y sabía que eso significaba quedarme callada, al menos por ahora. Volteé a verlo en la oscuridad. Se veía pacífico, casi inocente. Fue extraño. No sentí ni un poquito de ganas de tocarlo, ni de acurrucarme contra el hombre en quien una vez confié. Más bien sentí una satisfacción rara por mantener la distancia. No tenía idea de que yo ya sostenía el cuchillo que iba a hundirlo. A la mañana siguiente desperté antes que él, deslizándome fuera de la cama en silencio. En la cocina, el olor a café recién hecho llenaba el aire, pero apenas lo probé. Tenía la laptop abierta sobre la barra y volví a revisar el correo con todas las capturas. Prueba tras prueba, bien ordenadas, esperándome. Verlas otra vez me apretó el pecho, pero no era tristeza, era determinación. Cuando Lucas bajó, lo saludé como siempre. Le serví café, le pregunté sobre su día,
Le di un beso en la mejilla antes de que saliera. La actuación se sentía natural, casi automática. Cada sonrisa era una máscara. Cada te amo era una jugada en el tablero. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, una calma extraña me envolvió. Ya no estaba reaccionando. Estaba planeando. Y en planear, había poder. Poder del que él no se enteraría, hasta que fuera demasiado tarde. Me aseguré de que todo pareciera normal. La cena servida, el vino en las copas, la típica plática ligera que mantiene un matrimonio a flote. Él se reía de sus propios chistes, me contaba de una junta, sin darse cuenta de que cada palabra que decía solo reforzaba mi decisión. Lo observaba como si fuera un desconocido, notando cómo sus ojos se movían cuando hablaba de su día, como evitaba mirarme por mucho tiempo. Ahí entendí que no se trataba solo de traición. Era falta de respeto, la facilidad con la que podía mentirme sin pestañear y seguir esperando mi lealtad. Y cuando ves eso con claridad, ya no hay vuelta atrás. El hombre frente a mí ya no era mi pareja. Era mi proyecto. Así que escuché, sonreí y asentí como si cada palabra me importara. Por dentro, ya estaba dibujando los pasos que lo llevarían a su caída. El truco sería hacerle creer que todo estaba bien, mientras yo preparaba el escenario para una verdad de la que no podría escapar. Durante la siguiente semana, me convertí en la esposa que Lucas probablemente siempre quiso tener, cariñosa, atenta y hasta un poco pegajosa. Ponía mi mano en su brazo mientras hablaba, me reía más fuerte de sus chistes y le mandaba mensajes a media tarde diciendo que lo extrañaba. Cada gesto era calculado. Quería que se sintiera seguro, que creyera que yo no sospechaba nada. Era casi divertido ver cómo se relajaba tan rápido. La ligera defensiva en su voz cuando le preguntaba por su día desapareció. Empezó a quedarse más tiempo en la cocina después de cenar, contándome historias del trabajo, como si estuviéramos redescubriéndonos. Si tan solo supiera que lo único que yo estaba redescubriendo era lo fácil que era bajarle la guardia. Pero detrás de la dulzura, yo trabajaba. Contacté a su ex fingiendo amistad, redactando un mensaje cálido, curioso y lo bastante insinuante para despertar su interés. Le conté de un evento benéfico que Lucas y yo íbamos a organizar, y le dije que sería lindo que viniera. No tenía razón para negarse. Cuando respondió con un simple suena divertido, sentí la primera chispa real de satisfacción desde que encontré aquellos mensajes. Mantuvimos la conversación ligera, hasta juguetona. Ella no sospechó nada. ¿Por qué habría de hacerlo? En su mente yo era ingenua o simplemente tonta. Que pensara eso. Solo haría todo más sabroso. Mientras tanto, me aseguré de que Lucas estuviera amarrado al evento sin que lo notara. Lo mencioné en la cena, hablándole de lo importante que sería para sus contactos de trabajo, de cómo ya habíamos prometido que asistiríamos juntos. Asintió sin dudar, demasiado ocupado disfrutando su comida para sentir cómo la trampa se cerraba a su alrededor. Cada noche, después de que se dormía, yo me quedaba despierta repasando el plan. El momento exacto, la gente reunida, la caída inevitable. Y entre más lo pensaba, más tranquila me sentía. Esto ya no era solo venganza. Esto era arte. En los días previos al evento perfeccioné mi papel. Le cociné sus platillos favoritos, me reí de las mismas historias repetidas, hasta lo sorprendí con pequeños gestos. Una nota escrita a mano en su portafolio, un café caliente esperándolo en el coche. Cada acto pintaba el retrato de una esposa entregada, y él hasta se veía orgulloso, como si creyera que había vuelto a ganarme. Pero detrás de las puertas cerradas, yo movía cada pieza. La lista de invitados estaba lista, amigos, familia, colegas, y, por supuesto, ella. Contraté al equipo de audio y video pidiendo un proyector para una pequeña presentación de fotos. No necesitaban saber de qué trataba el slideshow, solo que debían presionar play cuando yo diera la señal. Para la mañana del evento, todo estaba perfectamente alineado. Lucas estaba convencido de que sería una noche para celebrar nuestro matrimonio y su reputación profesional. Lo que no sabía era que al final de esa noche, saldría con ambas hechas pedazos. La noche del evento, el aire se sentía cargado, casi eléctrico. El lugar brillaba bajo luces doradas, mesas vestidas con manteles blancos, el murmullo suave de la conversación llenando el salón. Saludé a los invitados con sonrisas cálidas y toques ligeros en el brazo. Elegí mi vestido no solo para verme bien, sino para que nadie pudiera ignorarme. Lucas estaba a mi lado, radiante, estrechando manos, sin tener la menor idea de la tormenta que se formaba sobre su cabeza. Cuando ella entró, sentí que mi pulso se estabilizaba en lugar de acelerarse.
Venía arreglada para impresionar, con esa mezcla de curiosidad y seguridad en sí misma. Me acerqué como si fuéramos viejas amigas, la abracé rápido, mi voz llena de encanto. Segundos después, Lucas la vio. Sus ojos brillaron apenas un instante, lo suficiente para que yo lo notara. Un destello de pánico que escondió bajo una sonrisa. La cena transcurrió sin problemas. Plática ligera, brindis, copas llenas. Cada minuto me acercaba al momento que había estado esperando. Y cuando retiraron los platos, me puse de pie, con los tacones marcando suavemente el ritmo sobre el escenario. Tomé el micrófono con la misma calma con la que recibirías a invitados en tu casa. Empecé como cualquiera lo haría, agradeciendo a todos por venir, hablando sobre la causa que estábamos apoyando esa noche. Caras sonrientes me devolvían la mirada, las copas chocaban suavemente. Luego, con una leve señal al equipo de audio y video, comenzó la proyección. Al principio, nada fuera de lo normal. Fotos de Lucas y yo a lo largo de los años, vacaciones, aniversarios, momentos pensados para calentar el ambiente. Vi cómo se relajaba, incluso pasó el brazo por detrás de mi silla. Y entonces apareció la siguiente diapositiva. La conversación de texto. La frase infame, en grande en la pantalla. Ella no puede darme placer como tú. Un murmullo recorrió el salón. Suspiros ahogados, miradas incómodas, incluso unas cuantas risas contenidas. No miré a Lucas todavía. Mantuve los ojos en la pantalla, dejando que los mensajes siguieran uno tras otro. Fechas, apodos, planes hechos a mis espaldas. Finalmente, giré apenas la cabeza para verlo. Su rostro estaba pálido, los labios entreabiertos, los ojos moviéndose como un animal acorralado. Y por primera vez en semanas, sentí algo parecido al alivio. Al otro lado del salón, la sonrisa de su ex había desaparecido. Ella se quedó inmóvil un instante, luego tomó su bolso y salió sin decir palabra, el taconeo seco resonando en el piso. El silencio en la sala se volvió denso, todas las miradas ahora fijas en Lucas. Le devolví el micrófono al presentador con una inclinación cortés, como si acabara de terminar de agradecer por el postre. Lucas se inclinó hacia mí, susurrando mi nombre como una súplica, pero me aparté antes de que pudiera tocarme. Sentía el peso de las miradas, algunas sorprendidas, otras divertidas, unas cuantas aprobatorias. Esto no era solo una revelación, era un ajuste de cuentas. Caminé hacia el borde del escenario con paso tranquilo, la sonrisa serena, porque lo mejor no era lo que acababa de pasar. Lo mejor era saber que aún quedaba la jugada final. Lucas me alcanzó cerca del fondo del salón, rozando mi brazo como si pudiera arrastrarme de vuelta a la ilusión en la que habíamos vivido. Su voz baja, desesperada, con ese pánico que solo aparece cuando alguien se da cuenta de que perdió el control. Me giré para enfrentarlo. El rostro cálido, casi amable, como mirarías a alguien de quien ya decidiste alejarte. De mi bolso saqué un sobremanila, grueso, bien calculado, y lo puse en sus manos. Adentro estaban los papeles del divorcio, firmados con toda calma, junto con copias impresas de cada captura que había guardado. Sus dedos se aferraron al sobre, los nudillos blancos, mientras miraba alrededor, consciente de que la gente todavía observaba. Me incliné lo suficiente para que solo él me oyera. Tal vez no te doy placer, le dije suavemente, pero claro que sé cómo quitarte la paz. Las palabras cayeron como un golpe seco, y por un momento, se quedó ahí, sin saber qué responder. No esperé a que abriera el sobre. Su reacción ya no importaba. Yo ya conocía el final de esta historia. Me alejé, dejando que la multitud lo envolviera entre murmullos y miradas de juicio. Algunos invitados me veían con ojos abiertos, otros con sonrisas discretas, como si hubieran estado esperando este momento todo el tiempo. La música se había detenido. El murmullo de antes ahora era un silencio cargado, el silencio de un salón que había visto demasiado. Caminé con la cabeza en alto, el paso firme, como si saliera de un evento exactamente como lo había planeado, porque así era. Este era el final que yo misma había orquestado, hasta el último detalle. En la puerta, uno de los socios de Lucas me miró y asintió apenas, un gesto silencioso reconociendo lo que acababa de suceder. Le devolví una sonrisa tenue antes de salir al aire fresco de la noche, donde por fin sentí que el peso del salón se desvanecía de mis hombros. Afuera, la noche fresca me envolvió como una página en blanco. Los sonidos apagados del evento quedaron atrás, reemplazados por el murmullo suave de la ciudad. Aún sentía la adrenalina recorriéndome, pero ya no era caos, era claridad.
Cada paso que daba lejos de ese edificio era como recuperar una parte de mí misma que él había intentado apagar. Al llegar a la banqueta, un pequeño aplauso se levantó de un grupo de invitados que me habían seguido. No fue fuerte, pero suficiente para hacerme detener un segundo. Crucé miradas con ellos, aceptando el momento sin decir palabra. No se trataba de su aprobación, pero tampoco estorbaba tenerla. Un auto se detuvo frente a mí y subí sin mirar atrás. El mundo de Lucas ardía detrás de mí, pero el mío apenas comenzaba. Por primera vez en meses, no pensaba en lo que él había hecho. Pensaba en lo que haría yo ahora. Y no tenía ninguna intención de vivir en silencio.